Su único hijo, de Leopoldo Alas, Clarín. Capítulo 13. El concierto terminó a la 1 de la madrugada, y como de costumbre en el pueblo, en lugar de dispersarse, los jóvenes se lanzaron a bailar con muchas ganas, para alegría de las señoritas, que solo soportaban 2 o 3 horas de música con la esperanza de bailar otras 2 o 3. Emma no pensó en retirarse mientras quedara allí alma viviente, y Martha Corner estaba demasiado ocupada para pensar en el tiempo. Ella andaba tan concentrada en su caza mayor que ya ni veía ni oía lo que tenía delante, porque para ella no existía nadie más que su don Juan Nepomuceno, con sus grandes patillas. Desde antes de terminar el concierto, habían hecho su rincón aparte y allí estaban la alemana abriéndole el alma y enseñándole, quizá demasiado, de su blanquísima pechuga al acaramelado mayordomo, futuro administrador de la fábrica de productos químicos. Corner, aunque muy metido en conversación con Mocky, luego con el gobernador militar y el ingeniero jefe de caminos, vigilaba desde lejos, muy satisfecho de la conducta de su hija. Aplaudió de corazón la habilidad y la delicadeza que demostró su digna descendiente cuando 1, 2 y 3 jóvenes de lo más distinguido de la sociedad se acercaron pidiéndole un vals o alguna otra pieza, y fueron cortés pero fríamente despedidos por la robusta alemana, que no bailaba porque... Aquí una excusa torpemente zurcida, mal compuesta a propósito para que Nepomuceno lo entendiera todo. Marta, aún a riesgo de molestar a los bailarines, tal vez incluso disfrutando al hacerlo, dejaba muy claro que era más importante para ella hablar con Nepomuceno que andar por allí dando saltos y despertando, quién sabe qué apetitos, en aquella juventud lucida y generalmente colorada. Nepomuceno, que a la segunda negativa de Marta, acompañada de una mirada y una sonrisa cómplice, terminó de comprender, agradeció de todo corazón el sacrificio que ella hacía por él, y se hubiera derretido de gusto si no estuviera ya medio derretido por la proximidad vertiginosa de la alemana y por las cosas espirituales, y no tan espirituales que ella le decía, y sobre todo por ciertos roces, más de los deseables, de rodilla con rodilla. ¡Qué elocuencia! ¡Qué calor natural desprende esta mujer!, pensaba don Juan, aplicando el mismo verbo al calor y a la elocuencia. Marta hablaba del ideal, de todos los ideales, pero se las arreglaba para mezclar en su disertación, como quien no quiere la cosa, descripciones autobiográficas que casi siempre se referían al solemne acto de cambiarse de ropa o a estar en su cama, medio dormida, desvelada. Aquella noche Nepomuceno supo, por ejemplo, que ella había leído algo llamado Dramaturgia de Hamburgo, de Lessing, y que tanto como el autor del Laoconte le gustaban las medias muy ceñidas, atadas sobre las rodillas y de color gris perla. Lo más tierno fue la historia de las queridas de Goethe, tema que traía muy preocupada la señorita Corner desde hacía años. El noble orgullo de Federica Brion, que no quiso casarse nunca porque nadie era digno de quien había sido amada por Wolfgang, lo describía Marta con un calor solo comparable al que desprendían sus propias rodillas. Nepomuceno, confundiendo conceptos y hasta facultades del alma, llegó a imaginar que los genios alemanes eran unos sátrapas que se pasaban la vida despreciando a los seres vulgares y manoseando los mejores bocados del eterno femenino. Cuando llegó lo de las madres del tantas veces citado Goethe, Nepo no pudo menos que imaginarlas como ubérrimas amas de cría. Sea lo que fuese, de Heine, de la joven Alemania, él estaba que ardía. Y ante tanta ciencia, tanta poesía y tanto contacto de piernas, solo se le ocurría responder aquello que, sin saberlo, repetía un personaje de la comedia titulada «De fuera vendrá». Es decir, al mayordomo no se le venía a la boca más que la solemne promesa de un matrimonio futuro, aunque muy próximo. Emma, siguiendo el ejemplo de otras mujeres casadas que también bailaban, aceptó unos lanceros a los que la invitó el presidente del casino, y poco después bailó con Minghetti una polka íntima, un género de desfachatez tolerada que empezaba a hacer furor y causaba más de un estrago moral. Aquella polka íntima con Minghetti fue para ella una revelación.
El barítono, que no había perdido el rastro de la afición que Emma le había demostrado en paseo, en misa o en la calle con miradas incendiarias, aquella noche acabó de comprenderlo todo y trazó un plan de seducción que le convenía desde muchos puntos de vista. Empezó a marearla con miradas y lisonjas allí, junto al piano, durante el concierto, y al atreverse a invitarla nada menos que para bailar una polka con tales condiciones coreográficas, jugó el todo por el todo. Aceptaba la polka, ya sabía él lo que tocaba hacer, y mientras las rodillas hablaban el mismo lenguaje que las de Martha Körner, aunque sin colaboración de los clásicos alemanes, él, en su fuero interno, se entregaba a proyectos y cálculos en los que había hasta números. Medio en serio, medio en broma, se declaró a Emma mientras giraban por el salón. Y ella, muerta de risa, muy contenta, nada escandalizada, le llamaba loco y se dejaba apretar como si no lo sintiera. Como si su honra estuviera por encima de toda sospecha y no debiera prestar atención a aquellos apretones fortuitos. Le llamaba loco, embustero y bromista, pero cuando, después de la polka, se sentaron juntos, en lugar de incomodarse por la insistencia del cantante, se quedó un poco seria, suspiró 2 o 3 veces, como una doncella laboriosa no comprendía, y acabó por ofrecer a Minghetty una amistad desinteresada, pura amistad, pero leal y firme. Entonces el barítono, que no dejaba pasar nada sin abandonar el tema de su pasión incandescente, mezcló en las variaciones del mismo una discretísima narración de los apuros de su vida económica y la de sus compañeros. A Minghetty, que era un bohemio, sin saber ni siquiera qué era tal epíteto, no le daba vergüenza hablar de su pobreza ni de las artimañas picarescas a las que había recurrido muchas veces para salir de líos. Él comprendía que parte del encanto de su persona, irresistible para muchas mujeres, estaba en su propia vida desordenada, de aventurero simpático, generoso, alegre, casi infantil, pero poco escrupuloso, salvo en cuestiones de galantería y valentía. Enseguida notó que en Emma este elemento de seducción era de los que producían más efecto. Ella misma le confesó que había comenzado a fijarse en él y a encontrarle ángel, como dicen los andaluces, aquella famosa noche en que había cantado el barbero a la fuerza. «Ah, sí», exclamó sonriendo, «cuando me cazó la Guardia Civil». A partir de aquel incidente que tanto había dado que hablar en el pueblo meses atrás, aprovechó para contar su historia y sus penas a su manera, como riéndose de sus propios males. Se callaba muchas cosas que consideraba poco apropiadas para resultar interesante, pero no ocultó ciertas maniobras poco decentes y se atrevió a relatarlas, no por amor a la verdad, sino porque su sentido moral no le decía que aquello fuera repugnante o indigno. Por fortuna, tampoco Emma tenía delicadezas de ese tipo, y en toda treta victoriosa admiraba el arte y olvidaba al engañado, es decir, al tonto. La mujer de Bonis escuchaba encantada aquella narración de género picaresco, en la que las picardías quedaban explicadas y disculpadas por la viveza de las pasiones y los golpes repetidos de una adversa fortuna. La historia del barítono, desfigurada por él mismo cuando le convenía, podía resumirse así. Cayetano Domínguez era valenciano, de niño sufrió los azares de la miseria, esa miseria que intenta convertir la holgazonería en oficio y no lo consigue más que entre negros periodos de cárcel y en lucha perpetua con el Código Penal y sus agentes. La cárcel, residencia habitual de su padre, le había enseñado, con ensayos repetidos, la triste vida de la orfandad. Y cuando al fin el autor de sus días salió de casa para no volver, porque al recuperar la libertad, en vez de encontrar el hogar, encontró la muerte en una misteriosa aventura en la huerta, el pobre Minguillo, como le llamaban otros pillastres del barrio, se quedó solo en el mundo. Su madre había muerto al darle a luz, y el aprendizaje truncado que tenía le sirvió de poco en medio de la mala suerte, los apuros y el desvalimiento. A los 12 años era ya todo un hombre y casi todo un pícaro, gracias a los recursos de su ingenio, el ahínco de su trabajo cuando tocaba trabajar honradamente, las tretas de su industria, la fuerza de su cinismo, el vigor de sus músculos y el desprecio de todas las leyes y barreras morales y jurídicas que para él se habían hecho para los ricos, porque los pobres, pensaba, no podían soportarlas ni morirse de hambre, que era, en su opinión, el mayor crimen.
De las manos de un pariente lejano que lo apaleaba y lo insultaba, pasó al servicio de la iglesia como monaguillo y hasta llegó a cantar en el coro de la catedral como tiple, y aquella época fue, según él, la más santa de su vida, sin ser perfecta. No hacía las picardías por pura maldad, sino por lucro. De modo que mientras su voz sirvió para el coro, cantó como un ángel en la catedral sin recibir jamás reprimendas por pereza o impericia, pues era muy trabajador y muy hábil en cualquier oficio que emprendía. Volvió a la calle cuando la voz le cambió, lo cual era como perderla, y al tiempo que sus pasiones empezaban a brotar coincidió la mayor pobreza de su vida, por lo que no le pareció extraño que sus expedientes para procurarse el sustento y lo demás que necesitaba un joven suelto y sin escrúpulos fuesen del todo incompatibles con la ley civil y criminal. Eso no quiere decir que llegara a robar con violencia. Recordando tradiciones familiares, inventó industrias alegres y vistosas como juegos de feria con moderada trampa, inocentes chascos, justo castigo de tontos avarientos y confiados necios, en los que el beneficio que a él, a Mingo, le quedaba entre los dedos era apenas la necesaria retribución de su trabajo, que hubiera sido exigua comparada con el riesgo y con el primor y gracia de sus artimañas. De su voz traidora, no se había vuelto a acordar en mucho tiempo, salvo para cantar en tabernas y en paseos nocturnos, para diversión de los compañeros de Lampa o seducción de alguna muchacha que, además, tendría que pedir otra paga. Sus relaciones con la gente de Sotana, interrumpidas pero no rotas, le ofrecieron la ocasión de ingresar en el seminario como fámulo, ocultando gran parte de su pasado, y como tenía temporadas, sino de arrepentimiento, pues él no creía tener de qué, sí de cansancio y de un misticismo relativo que le pedía la soledad de la vida recogida, largas horas de quietud con un cirio en la mano o en las oscuridades del coro, sin malas compañías y con pan seguro ganado sin industrias prohibidas, se acogió a la soledad del claustro y fue el más airoso, servicial y despierto fámulo de colegio sacerdotal, donde no sabía él que habría de llegar a ser colaborador de verdaderos horrores. Muchos años después, ya libre y artista, se creía con derecho, por sus actos y posición, a ser muy avanzado, librepensador y cosas por el estilo, y aprovechaba sus recuerdos del seminario como argumento contra las instituciones religiosas. «Lo que son los curitas, díganmelo ustedes a mí», solía exclamar, y si no había damas delante, su narración, probablemente exagerada, causaba verdadero espanto por lo que se refería a ciertas violaciones del orden natural de los instintos. De este tipo de aventuras está claro que no le habló a Emma aquella noche. Fue más adelante, cuando su trato llegó a ser más íntimo, cuando ella supo de estas tormentas porque también había pasado la juventud pintoresca de su amigo. Del seminario salió por una ventana, con un trabuco en la mano, porque nada menos exigía la prisa y el peligro con que acudió a defender la causa del pueblo en una intentona revolucionaria en la que se vio comprometido, familia y todo, por culpa de amistades heterogéneas adquiridas en las escapadas nocturnas que emprendía con otros compañeros y algún seminarista amigo de ir al teatro y a lugares de corrupción más inmediata. Anduvo por los campos como sublevado días y días, hasta que se le rompieron los zapatos y emigró con otra porción de ilusos, como los llamaba el capitán general de Valencia en una alocución. Y tanto corrió que no paró hasta Italia. Vivió en Turín, en Roma, en Nápoles, Dios sabe cómo. Y el caso fue que volvió a España de corista de una compañía de ópera, hablando italiano, con mucho mundo, y convencido de que su vocación era la música y su fuerte la seducción de mujeres fáciles y el tentar a todas, fáciles o difíciles. En Barcelona su voz llamó la atención de un maestro. Se podía sacar partido de ella enseñándole música de verdad. Se aplicó en serio al estudio, dejó el teatro durante algunos años, vivió de no se sabe qué recursos, tal vez a costa de algún amor chocho, y se le veía de posada en posada, de fonda en fonda, despertando los huéspedes con gárgaras de barítono que ensayaban su voz y no dejaban dormir a los músculos de una poderosa garganta. Aquellos gorgoritos de pavo alborotado se los hacía perdonar siempre gracias a su gracia, amabilidad y chispa. Era un tenorio aniñado, un niño mozo, pueril hasta para enamorarse. Se hacía mimar enseguida, y las mujeres, al quererle, ponían algo de las caricias de madre que todas llevan dentro. A sus amantes les cantaba al oído óperas completas,
como dándole besos con el aliento que parecía salir perfumado por la melodía. Una novia suya llegó a decir que aquel hombre de tan buen color, tan buenas carnes, de piel fresca y esbelto como ninguno, esparcía algo así como un aroma que seducía a música italiana. Desde su primer contrato en Barcelona se hizo llamar Minghetti o Gaetano, y cuando regresó de su segundo viaje a Italia, que duró 2 años, casi se tenía a sí mismo por extranjero. Sus instintos de tramposo, que en el nuevo oficio no tenían aplicación inmediata, buscaban desahogo en tratos y contratos con cantantes, sus esposas, empresarios y huéspedes de las posadas. El lance al que Emma había aludido se refería a una de estas picardías, de la cual tuvo que ser víctima el buen Mocky. Julio y Gaetano habían reñido por unos ochavos sobre si el valenciano había cobrado o no, y negaba un recibo. Minghetti escapó de noche, a pie. Julio acudió a la autoridad porque el barítono se iba con el anticipo y dejaba a la compañía en el aire. La Guardia Civil se encargó de recomponer el cuarteto y, en efecto, Minghetti, resignado, sonriente, como si todo fuese una broma, se presentó de nuevo al público cantando el barbero con gran malicia. Aquello le valió una ovación tributada en su graciosa picardía y a su desenfado simpático y alegre. El público perdona a los tramposos, guapos y graciosos. Pocos días después de oír las aventuras del barítono en aquella noche solemne del baile, Emma ya le tenía muy cerca, cantándole al oído, aunque solo como amigo íntimo, la mayor parte de su repertorio. Lo del piano se llevó a cabo. Minghetti fue maestro de la Valcárcel, pero es claro que las lecciones se convirtieron pronto en pura fórmula, un pretexto para que el profesor cantase romanzas, acompañándose a él mismo, mientras la discípula, sentada junto a él, admirándolo, pasaba las hojas cuando el cantante lo indicaba con la cabeza. Sin embargo, Emma llegó a destrozar polcas y chapurrear un vals que la entusiasmaba. Bonis nada tenía que oponer porque las lecciones se daban con su beneplácito y además podía observar que su mujer pasaba varias horas cada día estudiando solfeo y machacando teclas. Lo que iba viento en popa era lo de la fábrica de productos químicos y la reconstrucción de la compañía de ópera con base en el terceto, la Corchelli, Mocky y Minghetti. En la cabeza de Reyes se mezclaban ambas empresas porque los interesados en una y otra comían juntos muy a menudo en casa de Emma y se reunían todas las noches en sus salones. Así quería ella que se llamasen. Después de reformar el mobiliario, derribar tabiques y otras obras que ascendieron a una cantidad respetable, pero no respetada por Nepomuceno, que hizo con ellas maravillas de prestidigitación. Además había otra cosa, la principal, que enlazaba la empresa teatral con la fabril. El capitalista, que en definitiva era uno solo, Emma. En lo del teatro se admitieron acciones de algunos aficionados de la ciudad, pero eran insignificantes comparadas con las de Emma, de modo que ella era la verdadera capitalista, representada, claro está, por Nepomuceno en lo económico y por Bonis en lo musical. Bonis, a su vez, delegaba en Mocky la dirección técnica y, en rigor, cuando entraba en sus atribuciones, de suerte que el empresario y director de la compañía tronada venía a ser, en la nueva compañía, lo mismo que antes, sin más diferencia que la de no exponerse a perder un cuarto y estar solo a las ganancias, si las había, por pocas que fueran. Desde la época de la Tiplona no se había visto jamás que unos cómicos permanecieran, por fas o por nefas, tanto tiempo en el pueblo. Casi se les tomaba por vecinos y Julio y Gaetano ya discutían en el casino, aunque con cierta discreción y medida, todas las cuestiones de interés local. En cuanto a Serafina, era la gala de los paseos y los vecinos la mostraban a los forasteros como una de las maravillas de la tierra. También tendía a echar raíces, y aún más hondas, la familia Corner, que quería asentarse en aquella ciudad, uniendo el nombre a la causa de la industria que con tanto fervor defendían los periódicos de intereses morales y materiales del lugar. Corner hizo un viaje a Alemania por cuenta de la nueva Sociedad de Productos Químicos para traer noticias y encargar el material necesario para la fábrica, cuya construcción y explotación debía dirigir él mismo. ¿Y quién pagaba todos estos gastos? Ya se sabía. El mermado capital de la abogada Valcárcel corría con casi todos los desembolsos. Por disimular,
también en este negocio se ofrecieron acciones a unos cuantos amigos y parientes. El resultado fue que el capital de Emma se vio tan seriamente comprometido en las aventuras químico-industriales, como diría Corner, que Nepomuceno, autor de semejante desafuero, se sintió obligado, en la poca y mala conciencia que le quedaba, a explicar a su sobrina la situación y el riesgo que se corría. De esta salimos ricos, según todas las probabilidades, pero no he de ocultarte, amada sobrina, que nuestro dinero, es decir, tu dinero, se expone a grandes quebrantos que no son de esperar, pero que caben en lo posible. Cuando el tío mayordomo hablaba así, Emma estaba medio loca, sin sentido para nada que no fueran sus pasiones, sus alegrías, aquella vida desordenada y bulliciosa en la que se había metido como en un baño de delicias. Era tan feliz en aquella corrupción que le parecía haber sujetado la rueda de la fortuna. Además, Corner, muy amigo suyo, la había convencido, a fuerza de hablarle de cosas que ella no podía entender, de que aquel pequeño adelanto de miles de duros daría como resultado una riqueza verdadera, digna de los grandes señores de otras tierras que no contaban los millones por reales, sino por pesos fuertes y otras monedas. Ella también quería ser millonaria de duros, y el corazón, Corner y Minghetti, le decían que lo sería. Era una especie de milagro de la ciencia y la habilidad. Pero si los alemanes no hicieran milagros de sabiduría, ¿quién los iba a hacer?, se decía. Se trataba sencillamente de extraer de las algas que el mar arrojaba a las costas en abundancia un demonio de materia que tenía mucha utilidad para infinitas industrias. Le parecía mentira que de algo tan repugnante y maloliente como el ocle, las algas, que hasta a las bestias las hacía espantarse, pudiera salir tanto dinero como se le prometía. Pero, en fin, ya lo decían los sabios. Y Minghetti, sería verdad. Adelante. Además, a Roma por todo. Si la arruinaban, ¿qué? Tendría gracia. Ella no estaba segura de no escaparse con el barítono cualquier día. También le parecía imposible, como lo de las algas, que Minghetti estuviera tan enamorado como le juraba, porque, aunque estaba persuadida de que ella había mejorado mucho y de que su otoño era muy interesante, y su jamón suculento y en dulce, al fin él era mucho más joven, y ella estaba indudablemente algo fatigada. Entre alemanes e italianos, verdaderos y falsos, se había establecido una especie de pacto, tácito al principio, después muy explícito, para protegerse mutuamente. Los de la fábrica, Corner e hija, ayudaban a los del teatro. Los del teatro, Mochi, Minghetti y Gorghelli, ayudaban a los de la fábrica. Nepomuceno, interesado en favor de los alemanes, animaba a Emma a gastar en la empresa de la ópera porque Marta y su padre se lo pedían. La Gorghelli y Mochi trabajaban en el espíritu de Bonis para que éste no quitase a su mujer de la cabeza las fantásticas lontananzas de opulencia debidas a la química industrial que iban metiéndole en el cerebro el alemán y el hijo. Y a unos y a otros los seducía, los corrompía y los juntaba en una especie de solidaridad del vicio, la vida que hacían, poniéndose el mundo por montera, según la frase predilecta de Emma, y viviendo alegres, siempre mezclados en conciertos, en giras campestres, en banquetes a puerta cerrada. En la casa de la Valcárcel, donde un día habían sido parásitos los taciturnos parientes de la montaña, de capa y hongo, ahora, espantadas tales alimañas, vivaqueaban aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita que, con pasmo y aún envidia de parte de la ciudad, vivía como no se solía vivir en aquel pueblo aburrido, con esa alegría desfachatada, pero atractiva, que los demás miraban desde lejos murmurando, pero deseándola. Muchos jóvenes de las mejores familias, que al principio habían cortado sayos a Emma, a Bonis y Marta, ahora callaban y hasta llegaban a defender a los de Reyes y a sus amigos, porque algunas sonrisas de la Gorghelli, insinuaciones provocativas, aunque espirituales, de Marta, y especialmente invitaciones para saraos y banquetes de Emma, los habían convertido. Hubo más. Para hacer callar a muchos y también instigada por Bonis, que empezaba a hacerse insoportable con sus moralidades y miedos al qué dirán,
Emma se dio arte para agregar a algunas de estas fiestas, si no a las más íntimas, a 2 o 3 familias de lo más distinguido de la capital. Una de ellas era la de un magistrado andaluz, que tenía 2 hijas, como 2 acuarelas de pandereta. El padre era unas castañuelas de la sala de lo civil, y sus retoños sin madre se pasaban la vida inocentes en el fondo, jaleando la alegría de su papá. Se aburrían mucho en aquel pueblo sucio, frío, húmedo, y vieron el cielo abierto con la amistad de Emma y compañía. El magistrado, que era además muy embustero y hablaba de riquezas que él tenía ya en la tierra, se embarcó en lo de la fábrica de productos químicos, aunque de tapadillo, y vino a interesarse en unos 10.000 reales, que él multiplicaba añadiendo una porción de ceros a la derecha cuando hablaba a sus colegas y amigos de su parte en el negocio. Pero no fue la de Ferraz y sus hijas la adquisición mejor para Emma. Por mediación de las andaluzas, la Valcárcel tuvo ocasión, y la aprovechó, de ofrecer un verdadero servicio a las de Silva. 3 muchachas llenas de pergaminos, deudas y figurines. Las deudas y los pergaminos eran cosas de su papá, pero los figurines de ellas. No había chicas más elegantes en el pueblo. Eran 3, y cuando paseaban juntas, en posturas académicas, constante grupo escultórico, recordaban las estampas grandes de los periódicos de modas. Hacían de un vestido 7, y era un prodigio el verlas volverlo de arriba abajo y estirar y encoger sombreros y aprovechar, para 5 o 6 cosechas de la moda, las mismas espigas y los mismos pepinillos y otros vegetales contrahechos, de prendidos y sombrero. Fuera como fuera, ellas ponían la moda en el pueblo y por su nobleza y las arrogantes figuras que ostentaban, disponían de los novios efímeros por manadas. Mientras el padre bebía los vientos por fijar la rueda de la fortuna en la sala de juego de la Oliva, las niñas se multiplicaban, verdaderas buhoneras de sí mismas, siempre con la mercancía de su hermosura a cuestas por plazas, iglesias, paseos, bailes y teatro. Pero llegó un luto, y aquí fue ella. Iba a abrirse el antiguo Coliseo con la compañía de ópera remendada, y las de Oliva no podrían ir los jueves y domingos a lucir sus gracias, enhiestas en sus sillones con almohadón, a la orilla del antepecho de su palco, como grullas tiesas y melancólicas a la margen del mar. El pariente difunto era un tío segundo, pero era marqués. Si hubiera sido un cualquiera, las de Silva seguirían vestidas de colorado y tan ubicuas como siempre. Pero el luto de un marqués no podía preterirse sin profanarse. No había palco posible. Entonces fue cuando Emma pudo ganar la amistad de aquellas elegantes aristócratas, haciéndoles un favor y matando 2 pájaros de un tiro. Como ella venía a ser la empresaria y los cantantes eran tan íntimos amigos y personas muy decentes, no habría inconveniente en presenciar las funciones de ópera entre bastidores. Las de Ferraz propusieron el expediente a las de Silva, que sin consultarlo con el papá, con quien no consultaban nada, aceptaron locas de alegría. No podrían lucirse tanto de telón adentro, pero se divertirían de fijo, verían cosas muy agradables, muy nuevas, y hasta podrían coquetear con los cantantes, algunos de los cuales, como Minghetti, eran muy guapos y simpáticos. Emma se creyó en el deber de no dejar ir solas a aquellas señoritas al escenario y sus oscuros alrededores, y desde la primera noche, sin consultarlo tampoco con nadie, las acompañó, y las presentó a la Gorghelli, que las ofreció su cuarto para pasar el rato en amable tertulia durante los entreactos. Marta y las de Ferraz también asistieron alguna vez al espectáculo de tapadillo, corriendo y jugueteando por aquellos pasillos y corredores estrechos y sucios entre telones y trampas. Pero en general preferían lucirse en el palco de la empresa, de Emma, que estaba al lado de la presidencia. Es claro que en cuanto se supo que las de Silva iban con la de Reyes a ver las óperas entre bastidores, se murmuró mucho, y se las compadeció porque venían a ser huérfanas por completo, teniendo aquel padre que tenían. Pobrecitas, no han tenido madre cuando más falta les hacía. Y después de este acto de caridad, se las despedazaba. Pero ellas no hacían caso. La sociedad de la Gorghelli las enorgullecía, como a la Valcárcel,
y el respeto con que todos las trataban en el escenario y en el cuarto de la cantante también las halagaba mucho. Serafina estaba en sus glorias, viéndose admirada y considerada por aquellos jóvenes de la aristocracia, cuyos finos modales y hasta el luto que vestían daban dignidad y nobleza a su tertulia de los entreactos. «Soy feliz, Bonifacio, muy feliz. Y todo te lo debo a ti». Así decía la tiple, cogiendo por las muñecas a su amante, atrayéndole a su seno y besándole con un entusiasmo de agradecimiento que Reyes estimaba en lo que valía. Si ella era feliz, pensaba, más valía así. También Emma vivía muy contenta y le trataba a él mejor que antes, y a veces le daba a entender que le agradecía también la iniciación en aquella nueva vida del arte, como llamaban en casa a los trotes en que se había metido. Todos eran felices, menos él, a ratos. No estaba satisfecho de los demás, ni de sí mismo ni de nadie. Debía ser bueno y nadie lo era. En el mundo ya no había gente completamente honrada y era una lástima. No había con quién tratar ni consigo mismo. Se oía. Le espantaban, le repugnaban aquellos soliloquios concienzudos de que en otro tiempo estaba orgulloso y en que se complacía hasta el punto de quedarse dormido de gusto al hacer examen de conciencia. Ahora veía con claridad que, en resumidas cuentas, él era una mala persona. Pero, ¿de qué le valía aquella severidad con que se trataba a sí mismo a la hora de despertar con bilis en el gaznate si después que se levantaba y se lavaba y se echaba mucha agua en el cogote, resucitaba en él con el vigor de la vida, con la fuerza de su otoño viril, sano y fuerte, la concupiscencia invencible, el afán de gozar, la pereza del pecado convertido en hábito? Aquello iba mal, muy mal. Su casa, la de su mujer, antes era aburrida, inaguantable, un calabozo, una tiranía. Pero ya era peor que todo esto, era un burdel, sí, burdel. Y se decía a sí mismo, aquí todos vienen a divertirse y a arruinarnos. Todos parecemos cómicos y aventureros, herejes y amontonados. Este amontonados tenía un significado terrible en los soliloquios de Bonis. Amontonados era una mezcla de amores incompatibles, de complacencias escandalosas, de confusiones abominables. A veces se le figuraba que aquella familiaridad exagerada de los alemanes, los cómicos y su mujer era algo parecida a la cama redonda de la miseria. Podía no haber allí ningún crimen de lesa honestidad, pero el peligro existía y las apariencias condenaban a todos. Marta, que iba a casarse con el tío Nepomuceno, admitía galanteos subrepticios del primo Sebastián, un cincuentón verde y bien conservado que de romántico se había convertido en cínico por creer que en esto consistía el progreso. Sebastián, antes tan idealista y poético, ahora no podía ver una cocinera sin darle un pellizco, y esto lo atribuía a que estábamos en un siglo positivo. Él, Bonifacio, había tenido que consentir en que su querida entrase en casa de su mujer y fueran amigas y comieran juntas. Emma, aunque indudablemente honrada, dejaba a Minghetti acercarse demasiado y hablarle en voz baja. Él no desconfiaba. ¿Pero por qué? Tal vez porque su conciencia de culpable le cerraba los ojos, porque no se atrevía a acusar a nadie, porque había perdido el tacto espiritual, porque ya no sabía, entre tanta falsedad, torpeza y desorden, lo que era bueno y malo. Decoro, honor, delicadeza. En otro tiempo, cuando él esquilmaba la hacienda de los Valcárcel en competencia con don Nepo, cuando él manchaba el honor de su casa con un adulterio del género masculino, pero adulterio, en medio de sus remordimientos encontraba disculpas relativas para su conducta. El amor y el arte, la pasión sincera, lo explicaban todo. Pero ahora, una larga temporada había estado siendo infeliz a su pasión, entregado noches y noches a un absurdo amor extraviado, todo liviandad, amor de los sentidos locos, que era más repugnante por tener el tálamo nupcial por teatro de sus extravagantes aventuras. Y esto le había abierto los ojos y le hacía comprender la miseria espiritual que llevaba dentro de sí, y que su pasión no era tan grande como había creído y que, por consiguiente, no era legítima. Además, oh dolor, el arte mismo tenía sus más y sus menos, y allí no era arte todo lo que relucía.
No había que engañarse más tiempo a sí mismo. Aquello era un burdel. Y él, uno de tantos perdidos. Allí no había nada bueno más que aquella ternura pacífica, suave, seria, callada, que se le despertaba de vez en cuando, que le hacía aborrecible cuanto le rodeaba y le llevaba a desear ardientemente no morirse, porque a la muerte la tenía mucho miedo por el dolor y la incertidumbre de ultratumba, sino transformarse, regenerarse. Pensaba en algo así como un injerto de hombre nuevo en el ya gastado tronco que arrastraba por el mundo tanto tiempo hacía. Aún no era viejo, y le parecía haber vivido siglos, desde los recuerdos de la infancia, que se refería a los años de ensueño en que había salido del limbo de la vida inconsciente, al día de la fecha. ¡Qué distancia! ¿Cuánto había sentido? ¿Qué de vueltas había dado a las mismas ideas? Y el pobre Bonis se frotaba la frente y toda la cabeza con las manos, compadecido de aquel cerebro que bullía, que crujía, que pedía reposo, paz y la ayuda de fuerzas nuevas. Un día encontró Bonis en un libro la palabra avatar y su explicación, y se dijo: una cosa así me vendría a mí perfectamente. Otra alma que entrara en mi cuerpo, una vida nueva, sin los compromisos de la antigua. No esperaba milagros, no le gustaban siquiera. El milagro era un absurdo, algo contra la fría razón, y él quería método, orden, una ley en todo, ley constante, sin excepción. El milagro era romántico, revolucionario, violento, y él no estaba ya por el romanticismo, ni por la violencia, ni por lo extraordinario, ni por la pasión. Sí, había amor que valía más que el apasionado. Más era. Había amor sublime que no era el amor sensual, por alambicado y platónico que éste quisiera considerarse. Amar a la mujer siempre era amar a la mujer, no otra cosa. Amor de varón a varón, de padre a hijo. Un hijo de mi alma. Ese es el avatar que yo necesito. Un ser que sea yo mismo, pero empezando de nuevo fuera de mí, con sangre de mi sangre. Y Bonis, llorando al pensar esto, se decía arrimando la cabeza contra una pared: sí, lo de siempre. El anhelo de toda mi vida desde que pude tenerlo. El hijo. Por su espíritu pasó como el halago de una mano de luz que le curaba, solo con su contacto, las llagas del corazón. Sintió una emoción de legítimo contento de sí mismo ante la conciencia clara, evidente, de que en el fondo de todos sus errores, y dominándolos casi siempre, había estado latente, pero real, vigoroso, aquel anhelo del hijo, aquel amor sin mezcla de concupiscencia. En él, lo más serio, lo más profundo, más que el amor al arte, más que el anhelo de la pasión por la pasión, siempre había sido el amor paternal, frustrado. Y siempre lo había deseado lo mismo. Su deseo tenía la forma plástica, constante, fija, de un recuerdo intenso. Siempre era el hijo, varón, uno solo, su único hijo. Una mujer no podía continuarle a él. Él no se concebía femenino en el ser que heredaba su sangre, su espíritu. Tenía que ser hombre, y uno solo, porque aquel amor que había de consagrar al hijo tenía que ser absoluto, sin rival. Amar a varios hijos le parecía a Bonis una infidelidad respecto del primero. Sin saber lo que hacía, comparaba el cariño a mucha prole con el politeísmo. Muchos hijos era como muchos dioses. No, uno solo. Aquel de que le hablaban las entrañas, aquel que casi le presentaba ante los ojos en el aire la alucinación de sus noches sin sueño. ¿Y de dónde había de salir su único hijo? No cabía duda. La ley era la ley, el orden, el orden. No cabían sofismas del pecado. Había de salir del vientre de Emma. Pero, que él no merecía el hijo. No vendría. Después de aquella noche del baile, origen de aquel amontonamiento social en que vivían cómicos alemanes y gente de su casa, su Emma, el tío, él mismo. Después de aquella noche en que él, si no fuera enemigo de admitir intervención directa en sus asuntos de lo sobrenatural, hubiera visto la mano de la providencia, la revelación del destino. ¿Había estado a la altura ideal de las grandes cosas que había soñado? No, de ningún modo. Había vuelto a claudicar.
Se había dejado arrastrar con todos los demás a la vida fácil, perezosa, del vicio, y había llegado a ver con embeleso a su querida en la casa, a la mesa de su esposa, y había llegado a figurarse legítimas tales abominaciones con aquella filosofía de los semiborrachos de sobremesa que en otro tiempo le parecían inspiraciones poéticas, moral artística excepcional, privilegiada. Y él era el mismo que había sentido, oyendo cantar a Serafina una canción a la Virgen, que en sus entrañas encarnaba un amor divino. Él, con un misticismo estrambótico, falso, se había comparado, disparatada pero sinceramente, con la Virgen Madre. ¿Y cuántas veces después había visto las cosas de otra manera y había llegado a pensar, todo es cuestión de geografía? Si yo fuese turco, todo esto sería legítimo. Pues figurémonos que estamos en otras latitudes y longitudes. Más era, en aquel instante en que hacía tan tristes reflexiones, ¿estaba arrepentido? No, estaba seguro, porque se lo decía a la conciencia de que pocas horas más tarde, cuando el cuerpo estuviese repleto y la fantasía excitada por el vino y el café, y acaso por la música de Minghetti y Emma, de nuevo sería él, aquel Bonifacio corrompido, complaciente, bien hallado con la especie de amor libre que se le había metido en casa. Vendría Serafina y mientras Minghetti y Emma continuaban sus lecciones interminables, ellos dos, Serafina y él, en el cenador de la huerta, ¡oh miseria! ¡Oh vergonzoso oprobio! Serían, como siempre, amantes. Amantes de costumbre, sin la disculpa, aunque de poca fuerza, disculpa al fin de la ceguedad de la pasión. Amantes por el hábito, por la facilidad, por el pecado mismo. No tendría el hijo. Miserable. No lo merecía. Renunciaba a la aventura. Pero si no la felicidad, podría tener el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué no aspirar a la perfección moral y llegar en este camino a donde se pudiera? Entre todas las grandes cosas que se le habían ocurrido ser en este mundo, gran escritor, gran capitán, esto pocas veces, solo de niño, gran músico, gran artista sobre todo, jamás sus ensueños le habían conducido del lado de la santidad. Si en otro tiempo se había dicho, ya que no puedo inventar grandes pasiones, dramas y novelas, hagamos todo esto, sea yo el mismo héroe. ¿Por qué no había de aspirar ahora a un heroísmo de otro género? ¿No podía ser santo? Para artista, para escritor, le faltaba talento, habilidad. Para ser santo no se necesitaba esto. Y el pobre Bonis, que a ratos andaba loco por casa, por calles y paseos solitarios, buscó la leyenda de oro en la librería de su suegro y vio que, en efecto, había habido muchos santos cortos de alcances y no por eso menos visitados por la gracia. Sí, eso era. Se podía ser un santo sencillo, hasta un santo simple. Dejarlo todo, ya que no tenía hijo, y seguir. ¿Seguir a quién? Si él no tenía bastante fe, ni mucho menos. Si dudaba mucho, y con un desorden de ideas que le hacía imposible aclarar sus dudas y volver a creer a macha martillo. Aquellos libracos que había leído con avidez para hacerse todo lo sabio posible, a fin de preparar la educación del hijo, le habían producido, en suma, una indigestión intelectual de negaciones. No era creyente, ni dejaba de serlo. Había cosas en la Biblia que no se podían tragar. Un día que oyó que los 6 días del Génesis no eran días, sino épocas, aún en pura ortodoxia, sintió un gran consuelo, como si se le quitara un peso de encima, como si hubiera sido él quien hubiera inventado lo del mundo hecho en 6 días. Pero quedaba lo del arca con todas las especies de animales. Quedaba la torre de Babel. Quedaba el pecado, que pasaba de padres a hijos. Y quedaba Josué parando el sol, en vez de parar la tierra. No podía ser. Él no podía coger su cruz porque no era un simple como los de la Edad Media, sino un simple ilustrado, un simple de café, un simple moderno. Pero lo que no le faltaba era el sincero anhelo de sacrificio, de abnegación y caridad. Hacer disparates para la mayor gloria de lo que hubiese allá arriba le parecía muy puesto en razón, algo como una música interior,
Una noche leyó en la cama un libro que hablaba de un místico medio loco, italiano de la Edad Media, a quien llamaban el juglar de Dios. Parecía el payaso de la gloria. Lleno del amor de Jesús, se reía de la Iglesia y daba por hecho que él se condenaría, pero llevando al infierno su pasión divina, que nadie podía arrancarle. Y el tal Jacopone de Todi, que así le llamaba el vulgo, que se reía de él y le admiraba, hacía atrocidades ridículas para que su penitencia no fuese ensalzada, sino objeto de burla, y salía andando con las manos, cabeza abajo y los pies al aire, y se untaba de aceite todo el cuerpo desnudo y se echaba a rodar sobre un montón de plumas que se le pegaban al cuerpo, y de esta facha salía por las calles para que los chiquillos le corrieran. Bonis lloraba de ternura leyendo estas hazañas del clown místico, del autor de los laudes después inmortalizados. Él, Bonis, no era poeta, pero con la flauta creía poder decir muchas cosas y hasta convertir infieles. Pero el toque estaba en el arranque. Irse por el mundo, echar a correr, dejarlo todo, y ya que no tenía un hijo, ser un santo de pueblo, un santo loco, estaba muy puesto en razón. Mas, la conciencia le decía que no se atrevería jamás, no ya a dejarlo todo hasta las zapatillas y tomar su cruz, ni siquiera a dejar a su mujer, ni aun a su querida.